Un santo y bendecido día para todos, hermanos y hermanas del apostolado María, Reina de la Paz, en Pasto, Colombia. Sean todos bienvenidos a escuchar la palabra de Dios de la Santa Misa del día de hoy, 9 de septiembre del presente año. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado y Doloroso Corazón de María, tu amadísima esposa, ven. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado y Doloroso Corazón de María, tu amadísima esposa, ven. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado y Doloroso Corazón de María, tu amadísima esposa, ven. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Amén. Gracias te damos, Señor, por un nuevo día, un nuevo amanecer. Gracias por permitirnos escuchar tu palabra para así alimentar nuestra alma, para que a todas aquellas personas que no puedan asistir a la Santa Misa el día de hoy, a través de esta enseñanza, exhortación, evangelización, llegues tú a aquellos hogares, lugares de trabajo, donde quiera que se encuentren mis hermanos y hermanas, la palabra de Dios sea el camino, la verdad y la vida para vivir en esta vida pasajera que es la tierra. Amén. Hermanos, vamos a escuchar las lecturas de la Santa Misa del día de hoy. Así que muy atentos, porque en espíritu estaremos presentes en la Santa Misa. Todos aquellos que puedan asistir presencialmente, pues debemos ir, y es una bendición de Dios el asistir a la Santa Misa todos los días y de manera muy importante el día domingo. Recordemos que no ir a misa, pudiendo hacer el esfuerzo de ir el domingo, y más que un esfuerzo, es una bendición, se debe ir el domingo, es pecado mortal no ir a la Santa Misa el día domingo. Vamos a escuchar la primera lectura que la encontramos en este día para la gloria de Dios en el libro de los Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 8. Esta primera lectura titula Un caso de excomunión. De hecho, nos dice la palabra, de hecho, se habla de inmoralidad sexual entre ustedes, y de un caso tal que ni siquiera se da entre los paganos. Uno de ustedes convive con su propia madrastra, y ustedes se sienten orgullosos. Más bien tendrían que estar de duelo y expulsar de entre ustedes a ese pecador. Sepan que ya he juzgado al culpable como si estuviese presente, pues estoy ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Reunidos ustedes y mi espíritu en el nombre de nuestro Señor Jesús, y con su poder, entreguen a ese hombre a Satanás, que lo pierda todo, pero que se salve el espíritu en el día del juicio. No es este el momento de sentirse orgullosos. ¿No saben que es un poco de levadura el que hace fermentar toda la masa? Echen fuera la vieja levadura y purifíquense. Ustedes han de ser una masa nueva, pues si Cristo es para nosotros la víctima pascual, ustedes son los panes sin levadura. Entonces basta ya de vieja levadura, la levadura del mal y del vicio, y celebren la fiesta con el pan sin levadura, que es pureza y sinceridad.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo de este día. Es del Salmo 5. Al Salmo respondemos todos: Señor, guíame con tu justicia. Todos: Señor, guíame con tu justicia. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Señor, guíame con tu justicia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos, al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Señor, guíame con tu justicia. Que se alegren los que se acogen a ti, con júbilo eterno. Protégelos para que se llenen de gozo los que aman tu nombre. Señor, guíame con tu justicia. Vamos a escuchar finalmente el Evangelio de este día. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Otro sábado, Jesús había entrado en la sinagoga y enseñaba. Había allí un hombre que tenía paralizada la mano derecha. Los maestros de la ley y los fariseos espiaban a Jesús para ver si hacía una curación en día sábado y encontrar así un motivo para acusarlo. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano paralizada: levántate y ponte ahí en medio. Él se levantó y permaneció de pie. Entonces Jesús les dijo: a ustedes les pregunto, ¿qué permite hacer la ley en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o destruirla? Paseando entonces su mirada sobre todos ellos, dijo al hombre: extiende tu mano. Lo hizo y su mano quedó sana. Pero ellos se llenaron de rabia y comenzaron a discutir entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Que por la proclamación de la santa palabra de Dios sean perdonados todos nuestros pecados veniales y que también el Señor toque muchas almas y corazones y mentes para llegar al sacramento de la confesión y sean perdonados nuestros pecados mortales. Amén. Hermanos y hermanas, es una bendición para la gloria de Dios haber escuchado la palabra del Señor en este momento, donde quiera que se encuentren, en vivo y en directo, o en una grabación después en el transcurso del día. Escuchar la palabra de Dios, hermanos, es alimento para el alma. El Señor nos dice en su palabra que la carne no sirve para nada. Estamos en una vida pasajera, no sabemos cuánto tiempo estaremos en la tierra. Puede ser el día de hoy que el Señor nos llame, como puede ser mañana, o en muchos meses, años, siglos, no sabemos. La misericordia de Dios pues está con nosotros y aceptamos su voluntad en el tiempo que estaremos en esta vida. Aprovechemos y valoremos el escuchar la palabra de Dios, porque es alimento para el alma y es una ayuda en todo momento, a tiempo y a destiempo, la palabra de Dios. El día de hoy nos encontramos de la carta de San Pablo a los Corintios, ¿no? Un caso de excomunión. ¿Qué es la excomunión? Es expulsar de la comunidad, en este caso de la iglesia, a alguien que vive en pecado mortal. Por ejemplo, sin que la iglesia muchas veces lo excomulgue, diríamos que cada vez que cometemos pecado mortal, pues estamos siendo excomulgados en nuestra vida íntima con Jesús. Porque cuando uno comete pecado mortal,
y uno ha estado en estado de gracia, expulsamos al Espíritu Santo de nuestra vida, sacamos a Dios de nuestra vida cuando estamos en pecado mortal. Y muchos se preguntarán, ¿qué es pecado mortal? Pues los invitamos a los hermanos a que conozcan los mandamientos de la ley de Dios. Quien desobedece uno de los mandamientos y los está cometiendo, está en pecado mortal, y eso le da una excomunión. ¿Qué más también lo conocemos en nuestra Santa Iglesia Católica como excomunión? Hacer un sacrilegio, hacer una ofensa al Santísimo Sacramento, a un sacerdote, a un obispo, a un cardenal, al mismo Papa, cometer una gran ofensa grave que vaya en contra de la tradición, el magisterio de nuestra Iglesia, el catecismo y la palabra de Dios, los mandamientos. Es comportarse de manera que el diablo se comportaría contra la Iglesia. Eso da un caso de excomunión. Profanar el Santísimo Sacramento, robárselo, hacer obscenidades en la casa de Dios, eso es un caso de excomunión. O sea, expulsar a aquella alma, aquella persona, e incluso aquel sacerdote, cardenal, obispo, diácono, aún de dentro de la Iglesia, también es un caso de excomunión. ¿Cuándo es un caso de excomunión válido? Cuando va, como le repito anteriormente, lo que les acabo de decir. Cuando no va en contra de las cosas de Dios y hay excomunión, o sea, para acallar la obra de Dios, para alejar a las personas que están haciendo bien dentro y fuera de la Iglesia, en un caso de decir el clero, las ovejas, pues no es válida la excomunión, porque el Espíritu Santo no puede excomulgar a alguien que está haciendo las cosas bien. El Espíritu Santo excomulga a aquellos servidores de Satanás que están destruyendo la Iglesia desde adentro, como ovejas o como clero, que viene a ser sacerdotes, cardenales y obispos, diáconos, seminaristas, religiosas. Ese es un caso de excomunión. La lectura de el libro de los Corintios nos da un caso, un tema específico. Dice San Pablo, de hecho se habla de inmoralidad sexual entre ustedes y de un caso tal que ni siquiera se da entre los paganos. El caso era de que una persona que convive en aquella comunidad estaba conviviendo con su propia madrastra. Pues claro, eso está muy mal, está fallándole a su padre, al esposo de la madrastra. Entonces eso está muy mal. Eso sería también algo de concubinato, aunque no es una persona cercana, es la madrastra, pero aún así es un caso de excomunión, nos dice San Pablo. Dice, ¿y ustedes se sienten orgullosos? Aquí también nos lo habla el Señor a través de San Pablo, aquellas relaciones que viven en unión libre, aquellos noviazgos que no están en castidad y en santidad y están fornicando, aquellas personas que viven en el licor, en la borrachera, en el baile, en la parranda. Eso es un caso de excomunión, se diría. San Pablo nos menciona un pecado, y como vuelvo y repito, cuando uno está en pecado mortal, no está en la gracia de Dios, uno mismo se está excomulgando. ¿De qué? Como lo dice la palabra, excomunión, no puedes comulgar. No puedes comulgar. Y todos los pecados que se cometen en los 10 mandamientos, ¿no? El aborto, la eutanasia, robar, matar, mentir, mentiras de acusar gravemente al prójimo, desear la mujer del prójimo, codiciar los bienes ajenos, no asistir a la Santa Misa del domingo, no respetar a los papás, a la mamá. Son casos donde San Pablo nos dice más bien, ustedes no deberían sentirse orgullosos, aunque algunos sacan pecho y se creen mucho, no deberían sentirse orgullosos, más bien tendrían que estar de duelo, dice San Pablo, y expulsar de entre ustedes a ese pecador. Un pecador es el que está cometiendo una infracción, pecado mortal contra los 10 mandamientos. Jesús, nuestro Señor, ama al pecador, pero no ama lo que hacemos. No ama nuestros comportamientos, nuestros vicios. Ama el alma, ama a la persona y la ayuda y la perdona. Le perdona todo, el Señor nos lo perdona todo en el sacramento de la confesión. Pero aún así no queremos asistir a la Santa Confesión, que es un sacramento
instituido por el Señor cuando les dijo a los apóstoles, vayan y perdonen los pecados, ¿no? Quiere ir la gente, ¿no? Dice San Pablo, sepan que ya he juzgado al culpable. El Señor nos dice, no juzguéis y no seréis juzgados. A veces por hacerle ver el pecado a las personas, pues nos tildan de que somos, que juzgamos. Nos tildan de ser personas que juzgamos. ¿Y qué se entiende por juzgar? Miren, el Señor nos dice que la palabra de Dios, su palabra es para exhortar, o sea, para llamar la atención, para decirle a la persona, mire, eso que usted está cometiendo es pecado. Y lo más importante, no estarlo cometiendo nosotros. Cuando una persona no lo está cometiendo y está enseñándole a la otra persona con la palabra de Dios que eso es pecado, eso se llama exhortación, eso no es juzgar. Y San Pablo acá dice, ya he juzgado al culpable, ya he juzgado. Entonces, el que juzga es Dios, pero también sus ministros, sus profetas, sus discípulos, sus apóstoles, porque están dando testimonio con su vida, se alejan del pecado y ahí de una manera tranquila, que llamamos exhortación, puede llamarle la atención y hacerle un bien a una persona, así la persona se ponga mal y no le guste. La palabra de Dios es contradicción, la palabra de Dios es exhortación, la palabra de Dios es para anunciarlo a Él y para denunciar al pecado. Aquí San Pablo está juzgando al culpable, denunciando el pecado que se está cometiendo. ¿Cómo es posible que en aquella comunidad haya una persona que esté viviendo con la madrastra? Pues no se puede. Entonces dice San Pablo, pues estoy ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Y eso también nos lo dice el Señor. Muy seguramente es una carta que redactó San Pablo con una pluma, no sabemos, la hizo llegar a la comunidad y les dijo, aunque yo no estoy presente, en espíritu lo estoy, con estas palabras que os estoy escribiendo ungidas por el Espíritu Santo. Y también Dios nos dice, yo estoy en el cielo, estoy en el Santísimo Sacramento, pero estoy en espíritu presente viendo todo lo que ustedes están cometiendo. Así que, juiciosos, dice el Señor, reunidos ustedes y mi espíritu en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder, entreguen a ese hombre a Satanás. Miren, esto hay que tener discernimiento. San Pablo da una orden de entregarlo a ese hombre a Satanás, que lo pierda todo, pero que se salve el espíritu en el día del juicio. Como quien dice, la ayuda que tenía en la comunidad no se la seguirán dando mientras esta persona siga en pecado mortal. Hay que luchar, hermanos y hermanas, cada día por salir de ese pecado, y se sale con la confesión, porque si no nos confesamos no podemos nunca comulgar. He ahí el peligro de una persona que vive en unión libre. Si va a confesarse, diciendo obviamente que vive en unión libre, en concubinato, no le van a dar la absolución, le queda retenida la confesión. Y cuando esa persona decida casarse con aquel hombre o aquella mujer que vive en unión libre, pues ya recibe el sacramento de la confesión, separan cuerpos hasta que se casen, y ya casados, ya pueden, hermanos y hermanas, comulgar el cuerpo y la sangre del Señor, porque ya están casados y pueden recibir la confesión. ¿Qué hacer una persona que está en unión libre y que no puede casarse aún? Por motivos que pues ellos como terrenalmente lo piensan, es que no hay para la fiesta, es que no sé qué, es que no estamos preparados. Se deben separar y deben vivir solos, no en el mismo techo. Y viviendo solos y viviendo un noviazgo que lo pueden continuar, pero en discernimiento, en oración, en castidad, no haber uniones íntimas, como dice San Pablo aquí, en inmoralidades sexuales, esa persona ya puede confesarse y puede comulgar. Pero si va a seguir en su vida de noviazgo y teniendo relaciones íntimas, es mejor que no lo reciba el Señor, porque ahí está haciendo un mal. O sea, no está progresando, sino que se está llevando a esa vida de desenfreno, de pecado, y no está bien. Entonces, podemos seguir con esa persona, pero en castidad, en santidad, sin unión, y podemos confesarnos y comulgar tranquilamente. Ese sería ya un noviazgo en castidad, en preparación para el matrimonio. ¿Sí me entienden? Y así se empieza a regenerar aquella castidad y virginidad del hombre y de la mujer que se han perdido. También nos dice San Pablo, no es este el momento de sentirse orgullosos. Y el Señor nos lo dice, no es este el momento de sentirse orgullosos. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa?
Echen fuera la vieja levadura y purifíquense. La vieja levadura es la vida de pecado, la vida pasada, y cuando nosotros nos acercamos a la confesión es una masa nueva. Dice San Pablo, ustedes han de ser masa nueva, pues si Cristo es para nosotros la víctima pascual, ustedes son los panes sin levadura. Entonces basta ya. El Señor nos dice en este momento, basta ya de esa vieja levadura, de esos pecados y de esa vida vieja. Ya basta, la levadura del mal y del vicio, y celebren la fiesta con el pan sin levadura, que es pureza y sinceridad. Es la Santa Misa, la fiesta, ¿no? La fiesta, dice San Pablo, con el pan sin levadura es pureza y sinceridad. La Santa Eucaristía, la Santa Hostia, es a base de pan sin levadura y es pureza de Dios y es sinceridad. Dios no nos miente, Dios nos está hablando en este momento la verdad. Está en que usted y yo pues acojamos esta palabra y la practiquemos, hermanos. El Salmo, también como lo acabamos de escuchar, vemos lo que repetimos y proclamamos: Señor, guíame con tu justicia. Quiere decir, Señor, guíame a cumplir tus mandamientos. Cada vez que escuchemos la palabra justicia, es la justicia de Dios, es la ley de Dios, la ley de la justicia, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Señor, guíame en tu justicia. Hay que decirle al Señor, Señor, ayúdame a obedecer y a cumplir los mandamientos, porque cuando estoy en pecado y nunca he seguido un camino de conversión, pues uno dice, qué difícil es cumplir los mandamientos, porque no lo amamos a Dios. Quien ama a Dios cumple sus mandamientos, y quien ama a Dios con palabras pero no cumple sus mandamientos, nos dice Primera de Juan, es un mentiroso. Y el Evangelio, finalmente, hermanos, hay que meditar todas las lecturas de la palabra de Dios para poder entender qué debemos practicar, pues está en el Evangelio de San Lucas. Aquí hemos colocado esta imagen de este encuentro de Jesús con el hombre de la mano paralizada, y vemos también aquí al costado del video cómo los fariseos y aquellos hombres querían encontrar una manera para asesinarlo al Señor, para dejarlo a un lado del templo donde él iba a la sinagoga y no tenerlo en cuenta y atacarlo y ofenderlo, como hoy en día se hace con muchos sacerdotes, cardenales y obispos y papas que han querido hacer las cosas bien, pues se los ha querido hacer a un lado, apagar su voz, mandarlos a otras parroquias, de dañarles sus canales de YouTube, de redes sociales donde están evangelizando la verdad, e incluso amenazarlos con excomulgarlos, pues eso le pasaba al Señor. Así que aquellos sacerdotes, cardenales, obispos, misioneros, catequistas, evangelizadores, que estamos haciendo las cosas bien para la gloria de Dios, no debemos tener miedo a nada de esto, a nada de esta persecución, porque a Jesús le hicieron lo mismo. Vamos a escuchar el Evangelio y así concluimos la palabra del Señor de este día. Dice otro sábado, ¿no? En nosotros, los católicos, ya cuando el Señor resucita un domingo, diríase que la palabra nos dice otro domingo, el séptimo día, el día de descanso, el día de encuentro con el Señor, el día de asistir a misa y de oración en familia. Otro sábado Jesús había entrado en la sinagoga y enseñaba. La sinagoga, en el lugar donde Jesús enseñaba y se presentaba, hagan de cuenta que hoy en día son nuestras parroquias, santuarios, catedrales, los templos, la casa de Dios, ¿no? Otro sábado Jesús había entrado en la sinagoga y enseñaba. Él entraba a enseñar. ¿Para qué? Para que las almas no se pierdan. ¿Qué se está enseñando hoy en día? ¿Temas o evangelizaciones para salvar el alma o para qué? ¿Para qué? Había allí un hombre que tenía paralizada la mano derecha. Esa parálisis también, hermanos y hermanas, es el pecado. El pecado nos paraliza. Ese hombre estaba ahí en la sinagoga con la mano paralizada, la mano derecha. Los maestros de la ley y los fariseos espiaban a Jesús para ver si hacía una curación en día sábado y encontrar así un motivo para acusarlo. ¿Cómo les parece? Eso de espiar hoy suele suceder. Hoy la falsa iglesia está espiando a los hombres verdaderos de Dios. Está espiando qué hace, qué dice, qué predica tal sacerdote, tal obispo que está haciendo las cosas bien. Miren, hay un tema ya muy claro que es Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Nicaragua, que fue
metido a la cárcel. ¿Por qué? Porque lo espiaban, el gobierno lo espió a ver qué decía, a ver qué hablaba, a ver qué enseñaba, y estaba despertando al pueblo del Señor. Entonces aquí a Jesús le pasó lo mismo. Si le pasó a Monseñor Rolando y a algún sacerdote, si llega esta transmisión que lo esté escuchando, no le tenga miedo a estas cosas. Siga adelante, no dañe su martirio, no sígale sirviendo a Dios, no le sirva a los hombres. La palabra de Dios es suficiente para que usted vea qué está haciendo bien y qué está haciendo mal. Y lo invito a aquel hermano, hermana, laico, oveja también, a que predique y anuncie la palabra de Dios. Hágalo. ¿Qué hay que hacer? Alejarse del pecado, obedecer los mandamientos. Si nos equivocamos y tropezamos, cometemos también pecado mortal, aunque hay que irlo dejando, luchar por confesarnos hasta de lo venial. El Señor nos perdona, y cada vez entre más usted se confiese, más ese pecado va perdiendo poder. No tengamos miedo a la persecución. A Jesús lo espiaban para ver si hacía la curación el día domingo, el día sábado, y encontrar así un motivo para acusarlo. Nos van a encontrar muchos motivos también a nuestros sacerdotes de cómo apartarlos de la iglesia, excomulgarlos, decir que están haciendo mal, que están en contra de la iglesia, y es mentira. Miren, para saber qué es de Dios y qué no es de Dios, no debe ir nada contra los mandamientos de la ley de Dios, contra la tradición y el magisterio de la iglesia, contra los dogmas de la iglesia, contra los 10 mandamientos, contra el catecismo y contra la palabra de Dios. Si no va en contra en nada y molesta, e incluso dentro de la iglesia, es porque eso no es de Dios quien te está juzgando y persiguiendo, y lo que están haciendo es espiarte para desestabilizarte, y lo que quieren es que se hagan las cosas mal, no bien. Dios no puede callar lo que es verdad. El Espíritu Santo no se mezcla con las tinieblas. Al contrario, las tinieblas son las que atacan la luz de Dios. Así que hay que seguir para adelante sin miedo. A mis sacerdotes los animamos para la gloria de Dios y rezamos por ellos que están haciendo las cosas bien. Y por los que no, pues que se conviertan y se confiesen, le pidan perdón a Dios, y también pueden seguir enseñando la verdad y volver a la iglesia verdadera. Nos dice el Evangelio, pero Jesús, que conocía sus pensamientos. Miren, a veces nos preocupamos de la situación que está pasando en la iglesia. No tengan miedo, no tengamos miedo. Debemos seguir rezando, seguir luchando por dejar el pecado, seguir en gracia de Dios. El Señor lo sabe todo. El Señor lo sabe todo y lo está viendo todo. Él está viendo quién está sirviéndole bien, quién le sirve a medias, quién le está sirviendo en nada, no le está haciendo nada. Él lo sabe todo. Y el Señor nos regaló una promesa cuando edificó la iglesia y se la entregó a Pedro en el año 33. Le dijo, y las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella. No podrán destruirla. La iglesia, por más que la ataquen, se haga pequeñita, seguirá firme en pocos. La iglesia volverá, decía San Juan Pablo II, volverá a ser de 12. Ahí en 12, en uno se sostendrá. Y quien sostiene a la iglesia es el Espíritu Santo y es el Santísimo Sacramento del altar. Así que seguir adelante. Dice, pero Jesús, que conocía sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano paralizada, como quien dice, el Señor decía, pues si me están espiando, van a ver el milagro también. Le dijo al hombre, acércate, le dijo, levántate y ponte en medio de ellos, al hombre que estaba paralizado, que ya vuelvo y lo digo, es el pecado y también una enfermedad física que tenía este hombre. El hombre se levantó y permaneció de pie. Entonces Jesús les dijo, en medio de la curación y el milagro, ¿no? Ya lo había sanado al hombre, lo había curado, aquí lo vemos en el video, ya está con su mano bien. Jesús se dirige a estos fariseos y a estos sacerdotes de la ley que lo estaban espiando y les dice, a ustedes les pregunto, les hace una pregunta, ¿no? ¿Qué permite hacer la ley en día sábado? Porque ellos tenían como 500 preceptos que ellos los cumplían así a la raya, pero que no eran testimonio, pero que ellos no estaban de acuerdo con lo que Jesús hacía, y pues porque tenían la ley a su conveniencia, no como Dios quería que sea la ley de la caridad, la ley del amor. Por eso les dice, ¿qué está permitido hacer hoy sábado, que para nosotros es domingo? ¿Hacer el bien o hacer el mal, hacer el daño? Les dice el Señor. ¿Salvar una vida o destruirla? ¿Cuál era el bien que estaba haciendo el Señor? ¿Qué mal había en ello?
decirle a un hombre que se le acercó al Señor, que lo curara, le sanara esa parálisis del brazo, ¿era algo malo? No, era algo bueno. Entonces, aún así lo criticaban a Jesús, lo difamaban, lo trataban mal, lo espiaban. Él les dice que está permitido en la ley hacer, el bien o hacer daño, salvar una vida o destruirla. Jesús estaba haciendo el bien y estaba salvando una vida. Entonces dice que paseando Jesús entonces su mirada sobre todos ellos, aquí lo vemos al Señor que les está mirando, les paseaba la mirada, así el Señor hasta hoy en día lo sigue haciendo, desde el Santísimo y desde todo lugar, porque Él está en todas partes. Sacramentalmente en la Eucaristía, Él pasea su mirada sobre todo lo bueno y malo que se hace dentro del templo y fuera de él. Él está mirando a ver si es verdaderamente lo que están haciendo o están usando lo de Él para hacer otras cosas. A Él no lo podemos engañar, de Dios nadie se burla, ¿no? Dice que Él le dijo al hombre, extiende tu mano. Como quien dice el Señor, pues van a ver el milagro, no quieren que aquí se haga el bien, pues lo van a ver. El Señor no obedece a los hombres, nosotros debemos obedecerle a Él, que es diferente. Jesús le dijo al hombre, extiende tu mano, el hombre lo hizo y su mano quedó sana. Pero ellos se llenaron de rabia, en vez de alabarlo al Señor y sorprenderse y alegrarse, se llenaron de rabia y comenzaron a discutir entre sí qué podrían hacer, qué podrían planear contra Jesús. Esto va a seguir repitiéndose, como les digo, cuando hay una buena evangelización, cuando se está haciendo el bien, cuando se está haciendo el Santo Rosario en las calles, cuando se está haciendo el Rosario en la parroquia. Va a haber personas e incluso ovejas e incluso sacerdotes que no te van a dejar hacer las cosas bien como Dios lo manda. ¿Por qué? Porque es el maligno, es el diablo que está obrando en esos corazones. Y dice que se llenan esas personas de rabia, como decir también de envidia, y comenzaron a discutir entre sí qué planeaban hacer contra Jesús. ¿Qué planearon estos sacerdotes y fariseos? La crucifixión de Jesús. Así que no olvidar las bienaventuranzas, dice el Señor. Si no estoy mal, las voy a citar para concluir y así llenarnos de ánimo. Están en Mateo 5, para que vean que quien está siendo perseguido y calumniado y atacado, pues debe alegrarse, porque para la gloria de Dios está haciendo bien las cosas, hermanos. Entonces no debemos preocuparnos. Las bienaventuranzas están en Mateo capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice el Señor: felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos, miren, ahí está la bienaventuranza. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes, dice el Señor, cuando por causa mía los insulten, los persigan y levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien, saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. Amén. El que lo entendió, lo entendió. La persecución, el chisme, las tramas que hagan contra nosotros, aún dentro de la iglesia y también fuera de ella, pues eso es un buen síntoma, es una buena señal de que se está haciendo la evangelización bien, se está haciendo bien la tarea que el Señor nos ha encomendado para la gloria de Dios. Amén. Vamos a rezar un Ave María para alabar a nuestra Madre en este día, al culminar esta enseñanza, y que todo sea para la gloria de Dios. Qué bendición haber escuchado la palabra de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Un santo y bendecido día para todos mis hermanos y hermanas. Dios los bendiga. Nos vemos en una pronta transmisión. Toda la gloria para el Señor y nuestra Madre. Amén.